de alegatos orales por parte de Chile, señal de la Corte Internacional de Justicia. Adelante. Y del embajador de Bolivia en Santiago, en particular el informe de julio de 1950, cuando el embajador dijo lo siguiente: considero urgente informar al gobierno de los Estados Unidos, tal como nos fue solicitado por la Cancillería chilena, acerca de las negociaciones iniciadas y de la buena disposición de nuestro país para llegar al entendimiento de que informó a su vez el presidente González Videla al presidente Truman. Y esta es una referencia a una solicitud que realizó Chile en una comunicación separada el 20 de junio de 1950, y por lo que podemos saber, Bolivia nunca se puso en contacto con Estados Unidos tal y como había solicitado Chile. El embajador de Chile continúa: finalmente es indispensable que esta Cancillería, la boliviana, me envíe la autorización a que me referí en mi cablegrama 152 de fecha 28 de junio, o sea, hace casi 20 días, para ingresar a la segunda etapa de las negociaciones paralizadas en este momento por la respuesta que contiene su cablegrama 91 de fecha 24 de junio. Constato que en las sesiones previas de esta semana no han oído ustedes nada de que Bolivia hubiera sido aquella que paralizó las negociaciones en 1950. Uno se pregunta cuál fue la respuesta en ese cablegrama de la Cancillería boliviana del 24 de junio que, según el propio embajador de Bolivia, tenía el efecto de paralizar la segunda fase de las negociaciones. No lo sabemos. Bolivia ha elegido no someterlo ante la Corte, y lo mismo se aplica al cablegrama del embajador de Bolivia del 28 de junio de 1950, que habría revelado el contenido de lo que la Cancillería de Bolivia había dicho el 24 de junio de 1950. Y, sin embargo, si se tratara de un caso serio en que Bolivia había creído en un acuerdo vinculante, o que se hubiera realizado una declaración vinculante unilateral, o incluso se hubiera basado y demostrado que se había basado en Stoppel, la Corte debería ver los documentos generados por Bolivia para demostrar cómo reaccionó de hecho a la recepción de la nota de Chile del 20 de junio de 1950, o si estaba dispuesto a comprometerse, como había solicitado Chile, en términos generales a lo que se había discutido entre Chile y el presidente Truman. Es decir, un intercambio de territorio por agua. Finalmente, y esto sí lo sabemos, Bolivia no insistió en el cumplimiento por Chile de lo que ahora se denomina una obligación vinculante de negociar. No hubo ninguna negociación en base a este supuesto tratado, y Bolivia no reaccionó a ese hecho por buscar de alguna forma que se aplicara esa supuesta obligación, en marcado contraste con la acción de Grecia en mar Egeo, Qatar, en el caso Qatar contra Bahrein. Más de un decenio después, antes de que sugiriera en unas pocas ocasiones que la nota de junio de 1950 contenía alguna forma de compromiso jurídico. Paso a mi segundo punto de eventos subsiguientes para recapitular que, al igual que todos los documentos de la segunda mitad de 1950 demuestran, hubo una considerable hostilidad pública a cualquier negociación, como habían temido los dos estados que ocurriría en ambos países, tanto en Chile como en Bolivia. Mi tercer punto: la reacción de Chile confirmó que no consideró que había llegado a un compromiso vinculante de negociación. El martes, el profesor Fortó hizo referencia a la declaración de la Cancillería de Chile realizada el 11 de julio de 1950. El objetivo de la declaración era calmar la reacción pública. Chile dijo: Chile ha puesto especial empeño en designar naturaleza y de hecho, en diversas oportunidades, que estaba dispuesta a oír en gestiones directas con Bolivia las propuestas de este país, que tiene el objetivo de satisfacer su aspiración de tener su propia salida al Pacífico. Esta política tradicional de nuestro canciller, es decir, la voluntad de oír, de ninguna forma disminuye
los derechos dados a Chile en los tratados en vigor. El gobierno actual concuerda con los precedentes diplomáticos y, por lo tanto, está dispuesto a iniciar conversaciones con Bolivia en cuanto al problema al que se hace referencia. Ahí no hay ninguna indicación de ninguna obligación vinculante. Se realizaron muchas observaciones similares durante ese mismo periodo. El 19 de julio de 1950, el presidente de Chile hizo una declaración ante la revista BEA al que había hecho referencia Chevalier Gendreau el lunes y dijo: hay que aclarar las cosas. El gobierno no ha resuelto nada en cuanto a esta cuestión. Lo único verdadero es que, consecuentemente, con la tradición de la Cancillería y ratificando su profundo espíritu americanista, nunca se ha negado a conversar sobre la aspiración portuaria Bolivia. Y eso tampoco ayuda a la causa actual de Bolivia en cuanto a una obligación jurídica. El presidente después explica en cuanto al Tratado de Paz de 1904, estas conversaciones no deben versar sobre las cuestiones de revisión de tratado, porque no tenemos problemas pendientes con Bolivia en este contexto. Todos los tratados firmados han sido aplicados a lo largo del tiempo y ahora ya simplemente forman parte de la historia y, por lo tanto, no puede admitirse ninguna revisión de la historia. Por lo tanto, esto es lo dicho como representante de San Francisco, y todos los chilenos recordarán sin duda que esta batalla contra la revisión del tratado fue ganada por nuestra delegación desde el principio hasta el final. Aquí tenemos un aspecto histórico interesante. Continúa. El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas dice lo siguiente: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Por lo tanto, el tono de la conversación con Bolivia puede ser exclusivamente relaciones amistosas y amables basadas en dar conversación a Chile. Esto demuestra una vez más que no está nada ligado el caso de Bolivia en un trato histórico supuestamente no cumplido. También explica lo que Chile quiere decir cuando, en su nota del 20 de junio de 1950, lo que quiere decir Chile en cuanto a salvaguardar la situación de jure establecida en el Tratado de 1904. Desde el punto de vista de Chile, y esto concuerda con los hechos, además, con el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas y con el artículo 6 del Pacto de Bogotá, todos los temas relativos al periodo anterior al Tratado de Paz de 1904 se habían tratado en dicho tratado. En caso de pretenderse negociar con Chile, se tendría que basar en conversaciones amistosas con el objetivo de dar compensación a Chile. Un último documento de este periodo, una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Walker, de 1950. No nos llevaron al párrafo inicial de esta larga declaración que aclara que el único objetivo era decir simplemente que no se había acordado nada con Bolivia. El ministro de Asuntos Exteriores dijo: se ha puesto especial empeño en desfigurar la naturaleza y fines de la gestión diplomática preliminar relacionada con la gestión boliviana, y se han tenido en este respecto las más burdas suposiciones. Se ha llegado al extremo de mandar informaciones a Arica en el sentido de que el gobierno de Chile estaría resuelto a entregar ese puerto. No obstante, mi enérgico desmentimiento público de tan absurda y malévola información. Se ha querido olvidar también que todo convenio entre cancillerías, para que tenga validez y fuerza obligatoria, necesita ser sometido a la ratificación del Congreso Nacional, que es soberano para aprobarlo o repudiarlo, facultad que he ejercido en diversas oportunidades, sin que por ello se produjeran interrupciones en nuestras relaciones exteriores. Y, por supuesto, no hubo dicha ratificación de estas actividades diplomáticas preliminares.
Sigo con el llamado Memorando de Truco del 10 de julio de 1961. No añade nada y el consejero ha insistido mucho en este documento de esta semana y habría sorprendido mucho al canciller en su día de Bolivia, Arce Quiroga, que precisamente participó en la reunión del 10 de julio de 1961. El embajador de Chile, Truco, describió lo que ocurrió de la forma siguiente. Refiriendo al problema portuario, el ministro Arce Quiroga fue claro en expresar la posición del presidente Paz Estenssoro. Este gobierno y el MNR están contra la utilización demagógica de esta cuestión. Creemos que este problema solo puede resolverse a través del entendimiento de las partes y entre las partes incluyo a Perú y a Chile en una operación triangular. Puesto que el problema ahora es inactual, creemos que no podemos agitarlo sin una consideración seria y contactando directamente con ustedes. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna obligación vinculante de Chile para negociar. Prosigue el relato. Me preguntó lo que yo pensaba y le dije que nosotros siempre hemos rechazado recurrir a terceras partes y que siempre hemos mostrado nuestra disponibilidad a escuchar directamente a Bolivia. Al efecto, leí los puntos que tenía en mi bolsillo, es decir, el memorando de truco que contenía las instrucciones expresas que recibí de la oficina. Como me solicitó el canciller, no mencioné la falta de respuesta a la nota de Chile de 1950. El ministro Arce Quiroga tomó nota de mi declaración. Igual que ocurre con el memorando no firmado en el que se basa Bolivia, no hay ninguna indicación en este relato, que es el único relato de la reunión real. No hay ninguna sugerencia de que se hubiera creado o confirmado ninguna obligación jurídica. Meses después y después del cambio del canciller, Bolivia quiso basarse en el memorando de truco en el contexto de las relaciones diplomáticas que se estaban deteriorando en el contexto del río Lauca. En el memorando del 9 de febrero de 1962, Bolivia pretendía expresar su pleno acuerdo a las negociaciones, pero según sus propios términos y hacía referencia a satisfacer las necesidades fundamentales de Bolivia y no se basaba en ninguna base que hubiera propuesto en algún momento Chile. Al igual que ocurrió con la nota del 20 de junio de Chile, Bolivia no estaba satisfecha y no aceptó lo que Chile consideraba aceptable. El martes, el profesor Ramiro Brotons dijo que pocas semanas después el canciller chileno declaró que el problema de la mediterraneidad de Bolivia no existía para Chile. Los documentos a los que hizo referencia, un aide-memoire del 16 de marzo de 1962, muestran algo totalmente distinto, que es lo que dijo Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, por supuesto, agregó que su gobierno no aceptaba que se vinculara el caso del río Lauca con el llamado problema de la mediterraneidad boliviana. Con respecto a este punto, no existe para Chile problema alguno, por cuanto sus límites con Bolivia fueron fijados por tratados internacionales vigentes. Agregó que Chile nunca se ha negado a escuchar las aspiraciones bolivianas. Un mes después, en abril de 1962, Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos estados en protesta a la utilización del río Lauca por Chile. En marzo de 1963, Bolivia quiso reanudar las relaciones diplomáticas bajo la condición de que Chile se comprometiera a negociar el problema portuario. Pero como explicó el ministro de Asuntos Exteriores de Chile en su discurso del 27 de marzo de 1963, los actos de Bolivia habían llegado a tal deterioración en las relaciones que, cito, la disposición favorable de nuestro país mostrado en 1961 y en épocas anteriores de escuchar a Bolivia ya no existen. Fin de la cita. Cuando más adelante, en 1963, Bolivia adujo por primera vez que la nota de Chile del 20 de junio de 1950 establecía alguna forma de compromiso jurídicamente vinculante a negociar, eso Chile lo rechazó. Unos 4 años después, en abril de 1967, el presidente Barrientos de Bolivia
dijo en una nota al presidente de Uruguay que las notas de 1950 significaban un compromiso. Chile, de nuevo, y muy públicamente, lo rechazó. En una larga carta del ministro de Asuntos Exteriores de Chile a todos los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina, se dijo: las negociaciones ni siquiera han comenzado. El público en Bolivia y Chile reaccionó de manera tan violenta que el embajador Ostia de Bolivia y el ministro Boker de Chile estuvieron obligados a explicar que no había habido ningún compromiso y que las negociaciones nunca se habían iniciado. Esto es lo que el presidente Barrientos llama el compromiso de Chile. Si alguna vez ha existido alguna comunicación que llamara a una reacción, si se podía dar una reacción, era precisamente esta comunicación. Sin embargo, Bolivia no dijo nada. Y, por si fuera poco, constato que cuando Bolivia hace se refirió a la nota de 1950 a la OEA en 1987 y 1988, Chile dejó claro que Bolivia no tenía ningún derecho jurídico y Bolivia tampoco respondió. Y Bolivia no habría tenido base jurídica para reaccionar. Chile no se vinculó jurídicamente a una negociación en su nota del 20 de junio de 1950. La importancia y la delicadeza del punto subyacente se refleja en el lenguaje cauteloso y prudente de Chile y también en la agitación popular que siguió. El caso actual de Bolivia es contrario y va en contra de los términos actuales de la nota de julio de 1950, el momento que se concibieron, y las circunstancias y la forma en que se redactó y los eventos, o de hecho no eventos, que le siguieron. E incluso si Bolivia pudiera salvar la primera fase y demostrar que hay una obligación jurídica, las notas de 1950 no podrían servir a Bolivia en la actualidad. Como mucho habrían sido una obligación en 1950 de iniciar una negociación. Esto no puede convertirse de alguna manera ahora en una obligación que, primero, se persista en la actualidad y, segundo, requiera negociación en términos muy distintos, máxime cuando, tercero, hubo una negociación en el periodo 1975 a 1978 que fracasó por el deseo de Bolivia de reescribir la base aceptada sobre la cual esta negociación tenía que haberse celebrado, y ahora paso a esta negociación. La declaración conjunta de Charaña de 8 de febrero de 1975, que señaló la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, está en la pestaña 51 de sus carpetas y ahora aparece en pantalla. Según Bolivia hoy, este es un tratado que contiene otra obligación totalmente abierta para Chile de negociar, susceptible de ser aplicada muchos decenios después. Tiempos han, los asuntos se veían de otra manera. Por ejemplo, según una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Guevara Adri, respecto de la declaración conjunta, pronunciada ante la Associated Press y reflejada en Los Tiempos, periódico boliviano el 12 de febrero del 75, como un salvaje que regala pepitas de oro a cambio de collares de vidrio, el presidente Banzer ha regalado a Chile la reanudación de relaciones diplomáticas, recibiendo a cambio, oficialmente para Bolivia, las frases vaporosas e imprecisas de una declaración conjunta. Entonces pasamos a la propia declaración. En su párrafo 1, la declaración conjunta consigna que el general Pinochet de Chile se reunió con el general Banzer de Bolivia en un momento en que ambos países estaban bajo una dictadura militar. En el párrafo 1 se describe cómo estos dos se reunieron con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés mutuo para ambos países y sobre la situación continental y mundial. Esta relación, intercambio de puntos de vista, no podría estar más lejos de sugerir una intención de crear obligaciones vinculantes. Del párrafo 2 se puede ver que
reunión permitió la identificación de puntos comunes de importancia. Por tanto, cierto progreso, pero una vez más no es una redacción que indique que se hubiera alcanzado obligación vinculante alguna. El párrafo fundamental para Bolivia es el 4, que consigna como sigue: ambos mandatarios, en un espíritu de mutua comprensión y ánimo constructivo, han resuelto se continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Ahora bien, importa aproximarse a esta redacción con algo más de rigor y también realismo de lo que ha propugnado Bolivia. Y cabe una comparación útil con las actas de 1990 en relación con Qatar y Bahrein. 2 puntos. Primero, está la cuestión evidente de que no hay una aclaración clara sobre un curso de acción específico convenido, como era el caso en las actas de 1990. En segundo lugar, en ese caso, los dos estados habían estado trabajando conjuntamente con los buenos oficios de Arabia Saudita para hallar un modo de resolver su desacuerdo, y se reunían en 1990 contra un fondo donde cada uno ya había aceptado formalmente el principio de que todas las cuestiones en desacuerdo se remitirían a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para un fallo final. Aquí, por el contrario, los dos estados hacía mucho que habían roto las relaciones diplomáticas y es sencillamente poco creíble que hubieran tenido intención de pulsar un botón de manera que su relación pasara de apagado a encendido, con la nueva posición programada mediante la adopción de obligaciones vinculantes sobre los temas extraordinariamente sensibles del estado de falta de litoral de Bolivia y la reanudación de relaciones diplomáticas de que se trató en el párrafo 6 de la declaración. En cuanto al caso de Bolivia, si el general Banzer hubiera cambiado de opinión al volver a la paz, decidiendo que Bolivia de hecho normalizaría las relaciones diplomáticas, por ejemplo, debido a una reacción pública hostil a la idea en Bolivia, no obstante, hubiera tenido que hacerlo, y esto no puede ser lo que se pretendía. Me referí ayer a que la propia sensibilidad de la cuestión de la mediterraneidad de Bolivia hacía poco probable que los dos estados hubieran estado dispuestos a aceptar obligaciones vinculantes de negociar al respecto en 1950. Esto es más aún en 1975, después de una docena de años aproximadamente de relaciones rotas. Una declaración pública de abril de 1976 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lo señala. Los antecedentes pertinentes son que el enfoque del gobierno militar en cuanto a las negociaciones está habiendo atacado por un mínimo de no menos que tres antiguos presidentes de Bolivia. Pueden ver en la introducción que hay una aclaración efectuada para responder a lo que se llaman manifestaciones u observaciones no veraces. Hay una descripción de la política del gobierno en cuanto al acceso soberano y en el párrafo 3 una referencia a las directrices para la negociación, a las que volveré en breve. Entonces, en el párrafo 4 se da una referencia a las bases conceptuales del presidente para las negociaciones y en el subpárrafo D la declaración de que el gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación no asumió ningún compromiso en esta materia sin una previa compulsa de la opinión del pueblo. Esta declaración refleja la realidad subyacente. Hubiera sido una imprudencia política extrema, incluso para una dictadura militar, asumir obligaciones legales de tipo alguno al respecto sin el apoyo del público. Más aún en el momento mismo de la declaración de Charaya, donde los dos estados procuraban renovar sencillamente las relaciones diplomáticas. El señor Acabán señaló que la declaración conjunta se incluyó en la serie de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Pero como Bolivia sabe muy bien, esta serie contiene una diversidad de documentos, incluidos los documentos internos chilenos, que no son tratados ni tampoco contienen obligación jurídica alguna. Como Bolivia sabe también, la declaración conjunta de Charaña ni se ratificó ni se trató por Chile como un tratado bajo su legislación nacional, y no hay sugerencia alguna de que fuera ratificado o tratado así tampoco por Bolivia. El señor Acabán también procuró hacer algo respecto del hecho de que el 6 de agosto del 75, y utilizo sus palabras, la OEA proclamó unánimemente que la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia es un tema de preocupación continental para el que se ha de hallar una solución. El único problema es que las palabras para el que se ha de dar una solución son las palabras del señor Acabán. La OEA, de hecho, dijo, y todos los estados americanos se ofrecen para cooperar en la búsqueda de una solución. Una redacción bastante distinta, diríamos. Hay 3 puntos más específicos en el párrafo 4. Primero, no hay ninguna mención en ningún punto a efectos de que el supuesto acuerdo internacional de las notas de 1950. Si los dos jefes de Estado consideraron que existiera este acuerdo, se hubiera esperado que hicieran alguna referencia explícita o implícita al mismo, y no lo hicieron, quedando claro que esto era bastante deliberado. El lunes, el profesor Similie Somos se refirió a una reunión entre Bolivia y Chile de abril de 1971 y a redacciones para una declaración conjunta presentadas a Bolivia 4 meses después. Al respecto, Bolivia tenía 2 redacciones diferentes, y lo pueden ver en pantalla. La primera alternativa: los gobiernos de Bolivia y Chile han resuelto continuar la negociación convenida en las notas intercambiadas por ambos gobiernos el 1 y 20 de junio de 1950 y firmadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Horacio Walker Larraín, y el embajador de Bolivia ante Chile, señor Alberto Sea Gutiérrez, a cuyos efectos los dos gobiernos declaran por la presente que estos documentos están en pleno vigor. Esta redacción no se introduce en la declaración conjunta. La alternativa propuesta por Bolivia es: los gobiernos de Bolivia y Chile deciden iniciar formalmente una diligencia directa y bilateral para negociar el acceso propio y soberano de Bolivia al Océano Pacífico con el debido respeto para los intereses recíprocos de ambos países. Una vez más, nada parecido a la redacción real del artículo 4. El profesor Forteau dijo hallar apoyo en el proyecto de 1971 para sus alegatos en cuanto a la continuidad entre las notas y la declaración de Charaña de 1975, lo cual es sorprendente porque es evidente que la redacción que eventualmente se consideró aceptable y se incorporó a la declaración de 1975 difícilmente podía haber sido más diferente de ninguna de las 2 alternativas de 1971. En segundo lugar, y siguiendo de lo que acabo de decir, el párrafo 4 sencillamente no se formula en la redacción de un acuerdo internacional, más de lo que se hace con el documento en su conjunto. Los dos estados han utilizado un lenguaje cauto que uno esperaría ver cuando se está tomando la decisión de normalizar relaciones diplomáticas tras más de una docena de años, y donde existe la intención de hacer una declaración al mundo que totalmente es no vinculante. De manera que han resuelto en lugar de han convenido. Continuar el diálogo en varios niveles, en vez de negociar, buscar fórmulas para resolver, en vez de llegar a un acuerdo respecto. El profesor Romero dedicó mucho tiempo el lunes a procurar mostrar que han resuelto en el original podría significar han decidido o han convenido.
al igual que el have resolved en inglés. El extracto del diccionario de la Real Academia al que se refirió, por lo que yo pude ver, no daba el significado de han convenido, pero evidentemente eso no es decisivo, y Chile alega que no que han resuelto no se pudiera utilizar para establecer una obligación legal. Lo que es más pertinente es que la declaración emplea la expresión han resuelto en varias ocasiones, de lo que parece evidente que no hay ninguna intención de que tuviera vigor vinculante. Por tanto, además, en el párrafo 4, en el 5 y el 6, los presidentes han resuelto continuar elaborando una política a favor de la armonía y el entendimiento, de manera que en un clima de cooperación se halle una fórmula para la paz y el progreso. Y en el párrafo 6 han resuelto normalizar las relaciones diplomáticas entre esos respectivos países a nivel de embajadores. No es tenible que leer esto como una obligación vinculante que cada uno de los estados pudiera haber procurado aplicar como le conviniera. En tercer lugar, incluso si de alguna manera aceptara que esta es la redacción de un acuerdo internacional, no sería de ayuda para Bolivia. La obligación sería continuar el diálogo en varios niveles y procurar fórmulas para resolver los asuntos vitales, uno de los cuales es la mediterraneidad que afecta a Bolivia. Pero Bolivia, el alegato de Bolivia se trata de una obligación presunta de negociar específicamente el acceso soberano. El profesor Romano Grotons les dijo el martes que esto estaba implícito en la declaración porque se trataba de esto. De otro modo, Bolivia no hubiera retomado las relaciones diplomáticas. No se refirió a documento alguno. Una referencia útil hubiera sido la declaración del presidente Banzer del 5 de febrero del 75, consignada en la prensa. El problema de la mediterraneidad de Bolivia no es una condición para reanudar las relaciones diplomáticas con Chile, dijo hoy el presidente de Bolivia, Hugo Banzer. 72 horas antes de reunirse con su colega chileno, Augusto Pinochet, el general Banzer tendió un puente de plata para un intercambio entre los embajadores de ambos países. Banzer declaró verbatim: la reintegración marítima no es una condición básica para reanudar las relaciones. Entonces, lo opuesto de lo que se les dijo el martes. Y aquí de lo que se trata es de que los términos del párrafo 4 no tienen relación alguna con las obligaciones a las que se refiere Bolivia en este caso. Según el general Banzer, en una entrevista del 29 de diciembre del 75, el acta de Charaña no incluye un compromiso categórico por parte de Chile de resolver la situación de mediterraneidad de Bolivia. Bien, pero en el caso de Bolivia sí que es así. Para apoyar esta alegación, procuró hacer mucho en relación con la redacción utilizada por Federico Huelva, secretario de prensa, y el punto de vista tentativo manifestado en las orientaciones subsiguientes por conocidos chilenos que entonces eran académicos tiernamente jóvenes. Pero es el presidente Banzer quien firmó la declaración conjunta, y lo que dijo en 29 de diciembre de 1975 es, con respeto, la descripción más convincente con mucho. En cuanto a lo que sucedió después, los dos estados elaboraron criterios para una negociación, de las que hablaré en un momento. Pero primero, las posiciones respectivas de las partes. Chile dice que éstas no crearon ninguna obligación vinculante. En cuanto a lo que dice Bolivia, esto es muy poco claro, pero según entiendo yo la cuestión, se trata de que los criterios sí que son legalmente vinculantes, de manera que establecen la obligación de negociar.
pero no son legalmente vinculantes en cuanto a uno de esas premisas centrales y manifiestas. Es decir, que Chile solamente estaba dispuesta a negociar sobre la base de que cualquier cesión de territorio se vería compensada por una cesión de territorio por parte de Bolivia. En otras palabras, criterios vinculantes, pero solo en tanto en que se refieren a las partes convenientes para lo que alega Bolivia, lo cual no constituye una posición muy atractiva. Los criterios propuestos por Bolivia se formularon en agosto de 1975 y aparecen en la pestaña 58. Según el párrafo 1, la propuesta se planteó para especificar las directrices. Según el párrafo 7, en la página 967, Bolivia estaba dispuesta a considerar como cuestión como asunto fundamental de la negociación los aportes que puedan corresponder como parte integrante de un entendimiento que consulte recíprocos intereses. La posición de Chile se presentó en una reunión de plenipotenciarios el 12 de diciembre del 75. Bolivia respondió positivamente el 16 de diciembre. Como pueden ver, Bolivia manifestó que aceptaba los términos generales de la respuesta del gobierno de Chile. En el párrafo siguiente, Bolivia reiteró una solicitud de una respuesta escrita en iguales términos a los que fue formulada verbalmente por Vuestra Excelencia en la reunión del día viernes 12 de este mes y que constituye la base del acuerdo que negocian nuestros dos países. Y esto se hizo con bastante rapidez en una carta de 19 de diciembre. Pueden ver el documento completo en la pestaña 60 de sus carpetas. El párrafo fundamental es el 4, que reitera lo que se había dicho una semana antes. En el subpárrafo A pueden ver que el punto de partida del presidente Banzer, al que Chile procuraba responder, consistía en considerar la realidad actual sin remover antecedentes históricos. Por tanto, un nuevo inicio, y no la realización de una especie de trato histórico y una referencia a las notas de 1950. De pasada, les dijo el señor Acabán el lunes que en una nota diplomática de 19 de diciembre de 1975, Chile volvió a proponer la fórmula de 1895. Pues bien, esto no parece captar exactamente cómo veían los asuntos los estados. Entonces, como queda claro en el subpárrafo B, el Tratado de Paz de 1904 tenía que mantener una posición muy central en las relaciones entre los estados. Y luego, en el párrafo C, se dice, tal como lo manifestará el excelentísimo señor presidente Banzer, la cesión a Bolivia de una franja marítima soberana unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana. Se hablaba de esto. El esbozo general de lo que se había de considerar aparece en los párrafos 4D a F. En cuanto al 4D, Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia la cesión de una franja del territorio al norte de Arica hacia la línea de la Concordia en base a las siguientes delimitaciones. El párrafo 4E, Chile, no es sorprendente, descartó por ser inaceptable la cesión del territorio al sur del límite indicado. En el párrafo 4F, la cesión a Bolivia descrita en el acápite D estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios, es decir, que Chile recibiría contemporáneamente a cambio de lo que entrega una superficie compensatoria equivalente como mínimo al área de tierra concedida a Bolivia. Bolivia no respondió para decir, no, han tergiversado nuestra posición, no damos nuestro acuerdo a negociar sobre la base de un intercambio territorial. Naturalmente, esto era parte fundamental de la base de la negociación. Por el contrario, de hecho, 2 días después, el general Banzer informó al público de Bolivia en cuanto a la posición de Chile sobre un intercambio de territorios y declaró en su mensaje
que la propuesta estaba bajo una consideración responsable y que el gobierno entiende que los demás planteamientos formulados serían objeto de negociaciones que contemplen la satisfacción de nuestros intereses. Uno hubiera podido esperar que las orientaciones estuvieran en el centro de la causa de Bolivia. Los dos estados han convenido los términos generales para una negociación de acceso soberano al mar, con las líneas básicas del quid pro quo fijadas por escrito. Acto seguido se dio una negociación por referencia a los criterios. Esto es un episodio único en las relaciones entre los dos estados. Y sin embargo, Bolivia ahora intenta alejarse de lo que decían en realidad los criterios, al igual que lo hizo en 1978. En un plano evidente, esto sin duda es porque las orientaciones son, uno, incoherentes con los alegatos de Bolivia en cuanto a quién tenía la culpa del deterioro de la negociación, puesto que lo único que hizo Chile fue mantenerse con los criterios. Dos, falta de consonancia con la solución que ahora alega Bolivia, que pasa por alto la consideración que Chile consideraba esencial, la compensación que Chile consideraba esencial. Y en tercer lugar, carece de coherencia con la causa de Bolivia en cuanto al denominado trato histórico. Se ha de decir algo más. La causa de Bolivia depende del establecimiento de una intención de establecer relaciones legales en cuanto a la existencia de una declaración sobre la que se podría basar razonablemente, y lo hizo en detrimento propio. Esto requiere un examen cuidadoso, centrándose en la redacción de documentos de los dos estados, en particular en los casos aislados, cuando más se centraban en el tema del acceso soberano. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando Bolivia pide a la Corte que se aleje de las palabras que aparecen en la página. Efectivamente opta por no llevarles a ustedes a los documentos, porque el detalle nos indica que cuando Chile estaba dispuesto a negociar respecto del acceso soberano, esto se fundaba en una compensación material, en concreto en agua o en territorio. Esto constituía un requisito fundamental, sobre todo porque podía tomar en consideración la cesión de territorio como aceptable desde el punto de vista político y público en Chile. E igualmente pertinente, el gobierno de Bolivia también estaba sujeto a un imperativo en cuanto a la negociación de un resultado que fuera aceptable para su propio público nacional. Estos imperativos encontrados fueron decisivos en cuanto a si y sobre qué base cada estado podría entablar una negociación. Y lo que acaeció, de hecho, una vez que se contempló una negociación. Incluso en el periodo singular de mediados de 1970, cuando ambos estados estaban sujetos a dictaduras militares y no existía la responsabilidad democrática en ninguno de los dos estados, las negociaciones fracasaron precisamente debido a estos imperativos encontrados. Es decir, porque Bolivia decidió que no cumpliría con la posición que había aceptado en cuanto al intercambio de territorio. Bolivia ahora desea plasmar este fracaso en unos términos diferentes, pero la posición real consiste en que el acceso libre, indoloro, que ahora Bolivia dice es su derecho, nunca ha estado disponible ni lo pudiera haber estado. Paso ahora a la realización de las negociaciones que se celebraron entre 1975 y 1978, hasta el punto en el que fracasó porque Bolivia se negó a continuar las discusiones sobre la base de las orientaciones aceptadas, anulando cualquier intento adicional de llegar a un resultado negociado. La Corte verá el acta completa de las interacciones del periodo de Charaña con referencias a los documentos contemporáneos de Bolivia y de Chile en la contramemoria y en la dúplica de Chile. Ahora quiero hacer 4 puntos adicionales.
Primero, en los primeros meses de la negociación, Bolivia reafirmó explícitamente su aceptación de las orientaciones indicadas por Chile, incluyendo la condición de intercambio territorial. Y resulta sorprendente que Bolivia trate de indicar que esto incluso esté sujeto a duda. En sus pantallas pueden ustedes ver exactamente un periódico publicado en La Paz, publicado el 29 de diciembre de 75, y el título es bien claro, dice: se negociará con Chile sobre la base de la compensación territorial. Y como pueden ustedes ver, esta es la transcripción de una interview en la radio con el general Vance. Era una mesa redonda con distintos periódicos y directores de estaciones de radio, difundida el 28 de diciembre de 1975. Y ahí nos dice, en términos claros a un público muy amplio, que, y cito, hemos aceptado la propuesta chilena que globalmente consideramos como base para las negociaciones. También consideramos que un intercambio de territorios forma parte de esa base fundamental. El profesor Fortó intentó a medias el martes decirnos que estas bases aceptadas no incluían la condición del intercambio territorial. Eso simplemente es incorrecto. Y otras declaraciones similares sobre la base aceptada de intercambio territorial fueron reiteradas por el general Banzer y también por el ministro de Exteriores de Bolivia en los días y meses que siguieron. Y se declaró a principios de enero del 1976 que los estudios por los comités técnicos estaban ya en marcha para que Bolivia pudiera proponer una zona adecuada para el intercambio de territorios. En septiembre del 76, el general Banzer confirmó que esos estudios se habían concluido y en esa misma reunión Chile acordó excluir el mar patrimonial de las 200 millas náuticas de la zona que se tomaría en cuenta para determinar la talla del territorio que estaría sujeto a intercambio. El presidente de Bolivia consideró que la posición de Chile era justa y que debía ser aceptada por los notables de Bolivia. Y en este sentido, en esta reunión se dice que estas son las personas, es decir, los notables, que me dieron el mandato para obtener una salida soberana al mar para Bolivia. Y lo he obtenido bajo condiciones que a mí me parecen justas en tiempos de paz. Y si ellos aceptan los términos que yo negocio con Chile, muy bien. Y si no, la responsabilidad histórica de ese rechazo y el fracaso de las negociaciones recaerán sobre ellos, es decir, los notables. Como presidente de la República, yo les he presentado con la única solución factible por medios pacíficos. Con todo eso dicho, ahora se les está pidiendo a ustedes que atribuyan esta responsabilidad histórica a Chile. Otro punto más es que Bolivia nos habla del deterioro de la supuesta obligación bajo las notas de 1950 debido al hecho de que la nueva posición aceptada por Bolivia en respecto al intercambio territorial. Incluso se declaró aquí el martes que Chile había actuado de mala fe, reduciendo sistemáticamente el objeto y el alcance dentro del cual estaba preparado a negociar. Es como si Bolivia se sintiera libre de realizar cualquier alegación independientemente de su veracidad y independientemente de los hechos como transcurrieron. Paso ahora a mi segundo punto fundamental, y es que en función de lo dispuesto por el artículo 1 del protocolo adicional de 1929 entre Perú, Chile y se acordó no ceder ninguna parte de Tacna o Arica a ningún país tercero sin acuerdo previo. Es decir, que Chile realizó esfuerzos para consultar con Perú, incluyendo con 2 rondas de reuniones en los meses de abril y julio del 76. Pero, de manera que se comprende, Perú en aquel entonces estaba preocupado por sus propios intereses. 51 minutos han pasado de esta segunda jornada de alegatos orales por parte de Chile. Está haciendo uso de la palabra el abogado chileno Samuel Wortwoods, quien está tratando una vez más, lo decíamos, de negar este efecto de varios acuerdos que se suscribieron a lo largo de este siglo. Pero tenemos que continuar con más porque
estamos presentes en la ciudad de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. Allá se encuentra Jimmy Arias, a quien saludamos en esta mañana. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es el ambiente en esta ciudad? Adelante. Buenos días, ¿cómo estás, Milton? Saludamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Son las 10 de la mañana con 52 minutos acá en la ciudad de La Haya. Más de 50 minutos ya del inicio de estos alegatos orales. Te cuento, muy temprano, antes, como 15 minutos antes del inicio de los alegatos orales, llegó la delegación boliviana. En primer lugar nuestro equipo jurídico, después lo hicieron también el agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcea, acompañado del canciller, el ministro de Justicia, Héctor Arce, todo nuestro equipo jurídico. Luego lo hizo también la delegación del vecino país de Chile. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del ex canciller de Chile, Heraldo